Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bien, la Fiscalía, esa información salió estos días que estuvimos ausentes del Distrito Sur de la Florida, ha presentado cargos por narcotráfico contra 2 altos ex jefes policiales de Venezuela. Uno de ellos es Pedro Luis Martín Olivares. Ahí tienen ustedes el rostro, la única foto y la única imagen de Pedro Luis Martín Olivares que rueda por las redes. Así lo conocí yo, por cierto. Ese era su aspecto. Pero la información que manejo es que al mejor estilo de los capos, al mejor estilo de los mafiosos, se ha cambiado el rostro. Ahí tienen ustedes la ficha que está también circulando, la ficha de Pedro Luis Martín con sus huellas. Bueno, este personaje, Pedro Luis Martín, está estrechamente ligado al Pollo Carvajal, a Hugo Carvajal Barrios, que ustedes saben, ahí lo tienen ustedes en esa imagen, cuando fue detenido por la DEA en Aruba. El Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, es quien introduce en el mundo de la inteligencia, los servicios de inteligencia en Venezuela, a Pedro Luis Martín, que se convierte en el brazo ejecutor de los peores crímenes. Que eran no solamente ordenados por el Pollo Carvajal, sino eran por cuenta propia, por el negocio especialmente del narcotráfico. Pedro Luis Martín tiene 48 años apenas y era informante. Comenzó siendo informante de la extinta División del Tráfico Internacional de Drogas del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, la antigua, lo que ahora se llama CICPC. Ahí estuvo él trabajando al mando de los subcomisarios David Colmenares, Héctor Lesman y el inspector Jesús Arellano. Este último inspector, Jesús Arellano, también estuvo vinculado con el tráfico de drogas, no directamente, pero sí cobró por la fuga de un narcotraficante de los calabozos de la DICIP, que actualmente es el SEBIN, por lo cual cobró $5 millones. Bien, Pedro Luis Martín fue jefe de seguridad de Ricardo Fernández Berruecos, un empresario que fue denunciado también por esta periodista, un empresario, un boliburgués, que le vendía no solamente comida a Venezuela, sino que tenía unos estrechos vínculos con el alto gobierno y para el momento que estuvo detenido, estuvo preso por diversas denuncias, por esos conflictos internos que hay entre los diferentes grupos del gobierno venezolano. Bueno, cuando cayó preso Fernández Berruecos, Pedro Luis Martín era su jefe de seguridad. Este personaje, bueno, en su perfil es el perfil propio de un agente de inteligencia y además de un mafioso de esta categoría. Tiene una habilidad especial para desaparecerse cuando por alguna razón su nombre resalta en las listas de criminales. Se cambia el rostro, como dije, en este momento la información que manejamos es que está en eso, cambiándose el rostro, pero se lo cambie como se lo cambie, donde esté lo van a encontrar, porque se trata ahora de una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos y una acusación por narcotráfico. Bueno, el país donde generalmente solía esconderse para enfriarse, como llaman los criminales a este proceso de que se olviden de él, pues es Panamá. Ahí tienen ustedes las imágenes de Panamá. A ese país ingresó varias veces y también lo denuncié yo públicamente en mis columnas en el diario El Nuevo País, con pasaportes falsos. Se dice también que ahorita, por supuesto, tiene un pasaporte falso en su poder. Este señor, Pedro Luis Martín, desarrolló en Venezuela una verdadera plataforma de intervenciones telefónicas, grabaciones, seguimientos no solamente contra la oposición, y en eso hay que estar claro, sino también contra funcionarios chavistas, contra empresarios, además contra banqueros en Venezuela, y se dedicó a extorsionar, montando una verdadera red de crimen organizado. Esta periodista, y ustedes pueden verlo aquí, tengo yo los periódicos de esa época, en el año 2008 ya estaba denunciando. Aquí tienen, por cierto, que traté de ubicar esto en la web, pero Pedro Luis Martín, como hacen estos criminales, se ha dado la tarea de borrar todas las denuncias que aparecen o aparecían en la web con su nombre, que eran muchas, por cierto, porque no era yo nada más
No he sido yo nada más la que me he dedicado a investigar a este personaje. Han sido muchos periodistas que después fueron perseguidos. Cada vez que publicábamos algo contra Pedro Luis Martín, éramos perseguidos en Venezuela de todas las formas y amenazados de todas las formas. Aquí tienen ustedes estos periódicos, El Nuevo País del 2008, El Nuevo País del 2009, donde yo menciono a Pedro Luis Martín. Bueno, una de las denuncias que yo hice, estando ya en el 2008, ya yo estaba aquí en Estados Unidos, es que este personaje, Pedro Luis Martín, intentó en Panamá asesinar a la esposa de un funcionario llamado Luis Castro, que había sido jefe de seguridad de Ricardo Fernández Berrueco. Fíjense, ese es el vehículo que tenía en ese momento la esposa, iba conduciendo la esposa de Luis Castro. El vehículo recibió 15 impactos de bala calibre 9 milímetros, ahí tienen ustedes las fotos, la sangre además, y de esos 15 tiros ella recibió un total de 8 tiros. Ella pudo salvar la vida, yo tuve oportunidad de conversar con Luis Castro personalmente, que me dio todos los testimonios. Ella salvó su vida, pero perdió un ojo bueno, gracias a Dios la hija, la bebé que tenía con ella, también salió ilesa. Esta señora, la esposa de Luis Castro, está ahora en los Estados Unidos y protegida por el gobierno de los Estados Unidos. Es, repito, Hugo Carvajal Barrios quien introduce en el mundo de la inteligencia en Venezuela a este criminal. Y en una jugada estratégica, además, para el tráfico de drogas dirigido por el Pollo Carvajal. En este periódico que ven ustedes aquí, denuncié yo en el año 2008 cómo, estando frente a la Dirección de Inteligencia de los organismos de seguridad en Venezuela, Pedro Luis Martín se comunicó vía telefónica con el general Jaime Escalante Troconis, que era en ese momento el jefe del Comando Regional número 1 con sede en el Táchira. Ahí lo tienen ustedes. Para exigirle, Pedro Luis Martín le exigió que liberara a un grupo de personas que habían sido capturadas con un gran cargamento de drogas. No solamente que liberara a esas personas, sino que además liberara la droga, que les entregara la droga y los dejara ir. Y este general, Jaime Escalante Troconis, se negó rotundamente a obedecer la orden, sugerencia que le estaba dando Pedro Luis Martín, quien además todo el mundo sabía que el Pollo Carvajal estaba detrás de esa orden. Jaime Escalante se negó rotundamente y después vino la venganza de Pedro Luis Martín. ¿Cómo vino la venganza de Pedro Luis Martín? Ocurre el crimen, el asesinato, que por cierto ya se van a cumplir 11 años, del fiscal Danilo Anderson, a quien le colocan una bomba en su vehículo, pues, y ya es harto conocido todo lo que ocurrió ahí. Ahí, en ese expediente, se utilizó a fiscales para acusar a personas inocentes, entre las que me encuentro yo, por eso estoy en el exilio. Y ahí se mencionó en una primera oportunidad precisamente el general Jaime Escalante Troconis, que fue incluido en la lista de los acusados, de los inocentes acusados, fue incluido ahí por Pedro Luis Martín. Lo que ocurrió fue que Hugo Chávez se encargó personalmente de sacar de la lista a este general y por eso no fue procesado, como sí fuimos procesados el resto de los inocentes acusados. Bueno, cuando Pedro Luis Martín sale de la Dirección de Inteligencia del SEBIN, se llevó con él todos los equipos de intervención telefónica, de seguimiento, y los instaló en una millonaria oficina que tiene en el Centro Lido, todavía la tiene. El Centro Lido es un centro lujosísimo en Caracas. Ahí tenía unas oficinas millonarias, de costo millonario, y ahí instaló todos los equipos de seguimiento para continuar con cometiendo el delito de extorsión. Además del crimen organizado, Pedro Luis Martín manejaba una red de fiscales para perseguir a sus enemigos, especialmente a los periodistas, y además para extorsionar con casos que él mismo montaba casos judiciales de acuerdo con los fiscales y extorsionaba a las personas a las que se acusaban en esos casos para sacarlas y evitarles el proceso judicial. Esto es lo de menos, porque además el grave delito por el cual está siendo perseguido aquí en los Estados Unidos y buscado es el de narcotráfico. Bueno, ahí estuvimos acusados en los tribunales por este delincuente, por estos criminales. Ahí estuvo Marianela Salazar, la periodista Marianela Salazar, estuvo el periodista Rafael Poleo, estuvo esta periodista también acusada por Pedro Luis Martín, aparte de las amenazas que recibíamos por parte de él cuando lo mencionábamos en alguna de nuestras investigaciones periodísticas. Ahí tienen ustedes incluso un cartel de citación
lo tienen ahí en pantalla, donde se me cita a mí en los tribunales en Venezuela. Ya yo estaba aquí en el exilio y ven ustedes la fecha, 14 de noviembre del 2008, por las publicaciones que yo había hecho contra Pedro Luis Martín. No sé si pueden ampliar la imagen, pero la acusación era difamación e injuria, es decir, que todo lo que nosotros decíamos, o todo lo que yo decía, en particular en este caso, era falso según Pedro Luis Martín. Y ahí tienen ustedes cómo al final la justicia en este país, en los Estados Unidos, tarda, pero llega, porque todo lo que habíamos dicho es tan cierto que este hombre está siendo procesado en la fiscalía de este país. Bueno, además, varios testigos que estuvieron presentes en la zona donde asesinaron al fiscal Danilo Anderson en Caracas, testimoniaron que ahí había estado personalmente Pedro Luis Martín minutos antes de que explotara la bomba que asesinó al fiscal. Ese es uno de los testimonios que han sido recogidos por varios de los periodistas que hemos hecho la investigación en este caso. Finalmente, repito, se hace justicia, hay una orden de captura internacional y donde se meta, así se opere la nariz, los ojos, la cara, como hizo, por ejemplo, Vladimiro Montesinos, va a aparecer y va a pagar aquí en los Estados Unidos, donde no es cosa fácil ir a la cárcel por el crimen del narcotráfico. Se dice que está siendo protegido en Venezuela, cosa que no dudamos, porque de caer preso este hombre, pues es mucho lo que hay, mucha información de la que ahí va a surgir en un proceso judicial. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con Carlos Vecchio, quien ha sido inhabilitado políticamente para participar en las elecciones del próximo 6 de diciembre en Venezuela, las elecciones parlamentarias. Pero antes de ir a un corte, les recuerdo seguirme en mis cuentas de Instagram, que es PatiPoleoB, en mi cuenta de Twitter, que es @PatiPoleo, y sobre todo en mi cuenta nueva de Facebook, que es www.facebook.com/PatriciaPoleo oficial. Y hoy, durante esta semana, o sea, hoy y mañana, porque ya el evento es el viernes, vamos a estar rifando unas entradas para el evento que se llama Me Vine Demasiado. Aquí estuvimos el viernes pasado con las personas que lo estaban promocionando. Ahí tienen ustedes el promocional. Me Vine Demasiado es una feria en la que se va a dar información a las personas que quieren venirse a Miami o a Estados Unidos, pero va a ser aquí en Miami, y también a las personas que ya llegaron y están un poco desorientadas. Ahí se va a hablar de inmigración, de oportunidades de negocio, de compra de carros, de alquileres, compra de vivienda, toda la información y toda la orientación que necesitas si estás llegando o tienes planes de vivir en los Estados Unidos. Es el viernes desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en el Hotel Aloft Doral. Si te metes en nuestra página de Facebook, que ya les dije es www.facebook.com/PatriciaPoleo oficial, y le das like, vamos a obsequiarle a las primeras 5 personas que le den like después de este mensaje, le vamos a obsequiar entradas para este evento tan importante. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a conversar con Carlos Vecchio. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo.